Amados hermanos, es una bendición compartir de nuevo con ustedes este espacio de estudio bíblico. Precisamente para mí es de mucha satisfacción aprender de la palabra del Señor y luego compartirlo con ustedes. Como recordarán, estamos hablando del tema general, la oración, y justamente en las últimas semanas hemos hablado de una serie particular que es las oraciones famosas de grandes hombres de Dios. Las semanas anteriores estuvimos hablando de la oración de intercesión de Abraham por el pueblo, por los pueblos, por las ciudades de la llanura. Y justamente esta semana vamos a estar hablando, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y vamos a estudiar una de las oraciones que los apóstoles hicieron en un momento crucial de la historia de la iglesia. La oración que hoy quiero compartir con ustedes y que quiero que estudiemos se encuentra específicamente en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Y hemos llamado al estudio de esta noche una oración en tiempos difíciles. Para poner en contexto, hermanos, esta oración, esta intercesión, quiero que recordemos que cuando el Señor fue crucificado y resucitó al tercer día, estuvo apareciéndole a los discípulos por aproximadamente 40 días. Después de esto, el Señor ascendió a los cielos y les dio un mandato, les dijo específicamente que se quedaran en Jerusalén porque ahí serían investidos del poder del Espíritu Santo. Los discípulos se quedaron y estaban reunidos en el aposento alto justamente el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión. Ellos reciben el Espíritu Santo. Una acotación muy importante es que el aposento alto, según algunos creen, era propiedad de la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos era un joven para este momento y acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Se regresó del camino, pero adicionalmente, más tarde fue un servidor del apóstol Pedro, y se cree que el Evangelio según San Marcos que él escribió fue tomado de las anotaciones que hizo escuchando a Pedro relatar la vida del Señor. Así que tiene mucha importancia también porque tiene mucha mezcla, digamos, mucha relación en la vida de la iglesia. Así que, bueno, vamos al estudio de la oración de esta noche. Les decía que cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos comienzan inmediatamente ese mismo día, esa misma tarde, ellos comienzan a predicar. Y Pedro toma la hegemonía, Pedro toma el liderazgo y predica su primer sermón. Dice la Biblia que en ese sermón se convirtieron al Señor aproximadamente 3,000 personas. Luego, unos pocos días más tarde, ellos estaban yendo al templo a la hora de la oración. Parece que la hora ellos todavía, porque eran judíos, todavía tenían el hábito de ir al templo a las 3 de la tarde a orar. Y mientras ellos iban, había un cojo que tenía más de 40 años de edad, y lo ponían a la puerta del templo para que los transeúntes que pasaban, los adoradores que iban al templo, le dieran alguna limosna. Pedro y Juan invocando el nombre del Señor, le levantan y el cojo vuelve a caminar. La gente, al ver el milagro, porque ya era una persona mayor, de verdad se asombraron y empezaron a hacer un alboroto, se reúnen y Pedro les imparte su segundo sermón. La Escritura dice que en este sermón se convirtieron aproximadamente 5,000 personas. Y al ver los principales del pueblo judío que los seguidores de Jesús, a quien ellos habían crucificado, estaban hablando en el nombre de Jesús y estaban haciendo milagros en el nombre de Jesús, se asombraron, se alarmaron y dijeron: hay que parar esto de una vez. Y entonces llaman a los apóstoles, llaman a Pedro, a Juan, y les amenazan, les piden que no vuelvan a hablar más en ese nombre. Pedro y Juan, llenos de valor, obviamente el Espíritu Santo les había capacitado y les había dado
ese poder de hablar con propiedad ante las autoridades. Le dicen, no podemos, juzguen ustedes a quién debemos obedecer, no podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y los líderes, los religiosos, al ver que no podían amenazarles y no les iban a detener, obviamente les dejaron ir. Y es aquí cuando comienza el relato del estudio de hoy. Dice la Escritura en Hechos 4:23 lo siguiente: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Es muy interesante, mis hermanos, volvamos un poco atrás, quienes habían llamado a los apóstoles para amenazarles eran los miembros del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín eran la máxima autoridad, es decir, era la autoridad legislativa del pueblo judío. Estaba constituido por sacerdotes, por fariseos, por escribas y por una clase muy especial que eran los descendientes de los sacerdotes. Habían unas familias sacerdotales que estaban también formando parte del Sanedrín. Estaba constituido por 71 miembros y ellos juzgaban todo lo que tenía que ver con la religión y con el pueblo judío. Lo único que en este momento, por estar dominados por el Imperio Romano, ellos no tenían la autorización de decretar la pena de muerte. Sin embargo, todo lo demás lo podían juzgar ellos. Por eso es que llamaron a los apóstoles. Y vean ustedes, esto es muy, muy importante. La actitud que los apóstoles toman ante la amenaza. Este es el primer punto que quiero que notemos. Ellos pudieron haberse asustado, haberse amedrentado y haber dicho, bueno, ellos tienen razón, ellos tienen mucho poder, ellos incluso mataron al Señor y nosotros podemos estar en igual situación. O pudieron haberse sentido deprimidos y decir, miren hermanos, tenemos una misión grande que cumplir de llevar el Evangelio, pero ante esta situación va a estar muy difícil y muy complicado, así que mejor volvamos a nuestras viejas tareas. Sin embargo, eso no fue lo que ellos hicieron. Al contrario, ellos se armaron de valor y ellos tomaron una actitud sumamente importante, que es la que nosotros, y aquí viene la primera aplicación para nuestra vida, esa es la actitud que nosotros debemos tomar ante cualquier situación que estemos enfrentando, que no sea como nosotros quisiéramos que fuera. Porque debo aclarar, y lo voy a decir de una vez, todas las situaciones, hermanos, son para bien. Eso lo dice la Escritura. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos algunas situaciones que no son tan favorables, las vemos como negativas, porque no son como nosotros quisiéramos que fueran. Pero eso no significa que la situación es negativa. Todas las situaciones obran para bien a los que amamos a Dios. Por lo tanto, la actitud que nosotros debemos tomar es la actitud que ellos tomaron. Es decir, acudieron a quien ellos sabían que tiene el control de todo. Es decir, en lugar de amedrentarse, en lugar de deprimirse, en lugar de pensar, este es el final, ellos decidieron acercarse a quien tiene el control y lo hacen de una manera muy, muy especial y muy particular. La oración que ellos dirigen está específicamente en Hechos 4:24 en adelante. Y comienza de la siguiente manera. Esto es como ellos se acercan a Dios. Dice el versículo 24, Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es muy interesante. Vean ustedes cómo comienza la oración. Voy a hacer una acotación acá muy importante. La oración que ellos hacen básicamente se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver, y esto es muy, muy importante, en la forma en que ellos se dirigen a Dios. Es decir,
ellos entienden a quién se están dirigiendo. Y la segunda parte habla específicamente de las peticiones que ellos hacen. Entonces, en la primera parte hay 3 detalles importantes que quiero destacar. El primero es que ellos saben que Dios es el gobernador absoluto de todo. Y esta manera como ellos se dirigen le dice, soberano Señor. Eso significa que ellos saben perfectamente que Dios es el que gobierna todo y que es el creador de los cielos y la tierra. La actitud que ellos toman es la siguiente, le dicen, Señor, sabemos todo lo que tú has hecho, sabemos la creación que tú has hecho, sabemos lo grande que tú eres, que eres el soberano de todo. Esta situación que estamos enfrentando ante ti es una pequeñez. Esta situación que estamos enfrentando ante ti es nada, es fácil de resolver. Por eso venimos ante ti. El segundo elemento importante que ellos toman al momento de acercarse a Dios es que saben que lo que está pasando es el cumplimiento de algo que ya estaba escrito. Eso lo aseguran en los versículos 25 y 26. Dice lo siguiente, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Este pasaje que ellos al que ellos hacen referencia en este punto está en el Salmo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y justamente, mis hermanos, es de autor desconocido, sin embargo, los judíos le atribuyen que es David, el autor de este Salmo. Ellos lo que le están diciendo es, Señor, esto que está pasando, ya estaba escrito que así iba a pasar. Por lo tanto, eso no nos hace a nosotros amedrentarnos, eso no nos hace a nosotros tener temor. Y el tercer punto importante que hay que destacar, el tercer elemento importante de la forma en cómo ellos se dirigen a Dios, es que saben que Dios está enterado, Dios conoce perfectamente lo que está pasando y que tiene control de la situación. Eso lo dicen ellos a continuación, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unió Herodes y se unió también Poncio Pilato, junto con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vean qué detalle más importante. Lo que ellos le están diciendo al Señor es, mira, Señor, a ti no te toma nada por sorpresa. De hecho, mis hermanos, nosotros sabemos que la captura, la crucifixión del Señor y su resurrección estaba escrito desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, porque el Señor tenía un plan para rescatar a la humanidad. Y todo lo que pasó era parte de ese plan. Eso significa, mis hermanos, que Dios tiene escrita la historia, toda la historia, de acuerdo con su plan. Y definitivamente lo que ellos estaban pasando en este momento, lo que los discípulos, la iglesia naciente estaba pasando en este momento, era parte del plan de Dios. Así que, mis hermanos, en la primera parte de la oración lo que ellos hacen es acercarse a Dios con la certidumbre que es un Dios todopoderoso y que lo que ellos están enfrentando es una situación fácil de resolver en las manos de Dios. En segundo lugar, ellos se acercan a Dios. Esto de nuevo es muy importante, entender que lo que está pasando es el cumplimiento de algo que ya estaba escrito. Y en tercer lugar, es saber, entender que a quien ellos se están acercando tiene control de la situación. Cuando nosotros, y viene la segunda aplicación para nosotros, cuando estemos pasando alguna situación, mis hermanos, que sea difícil, que sea complicada, que no sea como nosotros quisiéramos, debemos entender que Dios, en primer lugar, es todopoderoso para resolverla y lo hace de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. Y adicionalmente nosotros debemos entender que Él tiene el control.
aun cuando nosotros no veamos la salida. No vemos la luz al final del túnel, lo único que vemos es la luz, pero al final del túnel, pero es un tren que viene en la dirección nuestra, ¿verdad? A veces eso pasa con nuestra vida, pero aunque eso sea lo único que nosotros veamos, debemos estar enterados, debemos saber con certeza de que Dios está en control de todo. Esa es la primera parte de la oración. En la segunda parte de la oración ellos hacen 3 peticiones específicamente. 3 peticiones. La primera petición que ellos hacen, mis hermanos, tiene que ver muchísimo con que ellos entienden que las amenazas que están recibiendo, ellos entienden que las acechanzas que los principales líderes religiosos les están poniendo es para hacerlos desistir. Y eso, mis hermanos, está en Hechos 29. En la primera parte del versículo dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Lo que ellos le están diciendo al Señor, aunque tú conoces lo que está pasando, aunque tú estás al tanto de nuestra situación, queremos que veas y entiendan lo que ellos están haciendo con nosotros. ¿Para qué? Para que nos ayudes a nosotros a entender y a asimilar lo que está pasando y tomar la actitud, la forma correcta de reaccionar. De hecho, mis hermanos, voy a hacer un paréntesis acá. Cada vez que viene a nuestra vida una situación no tan favorable, a veces nosotros lo que hacemos es pedir un cambio de la situación, es decir, que la situación se haga más fácil, se haga favorable para nosotros. Los discípulos eso no fue lo que pidieron. Lo que ellos pidieron es, Señor, simplemente mira lo que está pasando, mira las amenazas y ayúdanos a que nosotros podamos atravesar esta situación y a la vez salir fortalecidos. Vean qué interesante. Y mis hermanos, cuando vienen situaciones, esta es la tercera aplicación para nosotros, cuando vienen situaciones difíciles, no tan favorables para nuestra vida, debemos entender que tienen un propósito. Ya dije que todas son buenas porque Dios lo cambia todo para bien, pero tienen un propósito. Y veamos el ejemplo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, se relata que Jesús estaba diciendo a Pedro lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esto lo que se relata es, el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero le dice, Señor, no, jamás voy a hacer eso, yo incluso voy a dar la vida si es necesario. El Señor le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a los hermanos. Jesús no le dijo, mira, yo he rogado para que esa situación se aleje de ti, para que tú puedas dar testimonio de mí. No, el Señor no le dijo tampoco, mira, he rogado a ti para que no tengas que pasar por esa situación. Tampoco. El Señor le dijo, lo que he hecho es que he rogado para que tu fe no falte. Y aquí viene el propósito. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando tú hayas pasado por esa situación, tú vas a estar más fuerte, tú vas a haber crecido, tú vas a haber madurado y vas a poder enseñar a otros a ser fieles y mantener su testimonio delante de mí. Y exactamente, mis hermanos, cada situación que nosotros pasamos, que a veces no son tan favorables, como digo, son precisamente para darnos el propósito de crecer, de madurar, de desarrollarnos y luego poder instruir a otros y enseñarles y decirles, mira, eso que tú estás atravesando ahora, yo estuve en esa situación y esta es la forma como el Señor me sacó adelante y esta es la lección que yo aprendí. Ese es el propósito. Entonces, volviendo a las 3 peticiones que ellos hacen, la primera es que le dicen al Señor, queremos que mire las amenazas que ahora tenemos para que nos ayudes a salir hacia adelante. La segunda petición que ellos hacen está en Hechos capítulo 4, versículo 29, la segunda parte, y le dice,
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vean qué interesante. Los discípulos, de nuevo, insisto en esto, no le pidieron al Señor que cambiara la situación. Tampoco le pidieron al Señor que aminorara la situación. Lo que ellos le dicen: Señor, mira las amenazas. No te pedimos que las quites. No te pedimos que las amenazas no se hagan efectivas. Lo único que te pedimos es que nos des a nosotros la capacidad para hablar tu palabra con poder. Que nos des a nosotros la fortaleza para, aún en medio de las situaciones y en medio de la persecución que se nos avecina, podemos dar testimonio fidedigno de tu evangelio. Vean ustedes qué interesante. Esa es la petición que ellos hacen. Y justamente, mis hermanos, les piden la tercera cosa que ellos piden es lo siguiente. Está en el versículo 30 del capítulo 4 de Hechos. Le dicen al Señor: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí le piden que el Señor les permita hablar con valor su palabra, y adicionalmente le dicen: queremos que las señales que tú nos prometiste, que iban a seguir a los que creemos en tu nombre, se hagan patentes y se hagan manifiestos a este pueblo. De hecho, mis hermanos, ellos hablan de dos cosas. Ellos hablan juntas de señales y hablan de prodigios. De hecho, hay una pequeña diferencia entre las dos. Las señales es un hecho milagroso dirigido a los sentidos para dar fe de un poder divino. Es decir, las señales apelan a la mente de las personas. En cambio, los prodigios también es un hecho milagroso, pero que apela más bien a los sentimientos, a las emociones de las personas, y es precisamente que causan asombro a las personas que lo ven. Entonces, hay una pequeña diferencia. De nuevo, las señales apelan a la mente, pero los prodigios apelan a los sentimientos, a las emociones. Entonces, los apóstoles le dicen: queremos que ambas cosas vayan juntas, que no solo los milagros que sucedan convenzan a las personas mentalmente, sino que los milagros que sucedan los convenzan mentalmente y a la vez su corazón sea convencido para llegar a una conversión delante de ti. Así que, mis hermanos, esta es la petición que ellos hacen, y justamente la respuesta no se hace esperar. En el mismo momento, dice la Biblia, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Justamente, mis hermanos, apenas ellos terminan de orar, el Señor les confirma y les dice: muy bien, la persecución no va a cesar, al contrario, va a arreciar. Pero aquí de nuevo yo les doy el don del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes necesitan para enfrentar la terrible situación que viene. Y de hecho, mis hermanos, dice la Escritura, y lo dice aquí al final, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los discípulos no se detuvieron en ningún momento. En el contexto en que este pasaje estaba sucediendo, la persecución venía de los líderes religiosos, de los judíos. Sin embargo, años más tarde, la persecución no solo venía de los judíos, sino que también se institucionalizó, porque el imperio los persiguió terriblemente. Y los discípulos, los apóstoles y aquellos que se convirtieron por el mensaje de ellos, se mantuvieron firmes en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros sabemos que ellos fueron perseguidos durante muchos siglos y el mensaje se pudo mantener puro, pudo llegar a todo el imperio conocido de esa época. Y así, finalmente, muchos años después, también llegó a nuestras tierras y nos llegó a nosotros. El mensaje del Evangelio pudo llegar a nosotros y pudimos conocerlo porque los discípulos, los apóstoles del Señor, decidieron no amedrentarse, sino que buscar al Señor y adicionalmente tomaron la actitud correcta de tomar valor, de enfrentar la situación acompañados de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos y que estas lecciones, mis hermanos, sean para edificación de nuestra vida. Dios les bendiga.